Bueno, pues ya tenemos todas las poses de blocking creadas. Como ves, no son muchas, simplemente son las suficientes para definir la animación. And we believe you are the man. Well, gentlemen, I feel deeply grateful. ¿Ves? O sea, es cuando baja aquí, luego la reacción, el primer gesto, mira hacia abajo, habla, piensa un momento, vuelve a hablar y acaba de hablar. Entonces, los momentos claves, los extremos de los movimientos, son los que crearon las poses principales. Entonces vamos a ver, lo primero que he hecho es que ves que en el fotograma 1, aunque la referencia esté en negro, básicamente el primer fotograma que lo había creado alrededor de este momento, en la referencia, simplemente lo que he hecho es moverlo al fotograma 1. Entonces pues le estoy dando más fotogramas. Al principio empezaba aquí y ya directamente empezaba a bajar la cabeza, y lo que hago es que empiece en el fotograma 1 y le doy más fotogramas de margen para que esté en esa pose. Luego, entonces, vamos a ver. Ves aquí, lo primero que hago es simplemente relajar el cuerpo. Ves, involucro la muñeca, relaja la muñeca. Ves que las caderas también se nota cómo se relajan. Las caderas giran en este sentido y el torso gira hacia adelante, o sea, giran en sentidos opuestos. De manera que, pues, se ven conectadas, no se quedan rígidas ahí. Pues nada, la mano también la ajusto para que siga el movimiento de la cabeza, todo. Todo está conectado. Luego en el siguiente también ves cómo tenso un poco la muñeca. También involucro levemente las caderas. Aquí. Pum, pum. Tan, es como simplemente está expresando, haciendo la reacción a lo que acaba de escuchar. Entonces es un movimiento muy sutil, pero pum, suficiente. Ves la tensión de la muñeca, la cabeza como gira un poco, la mano tira, empuja hacia arriba y hace que la cabeza gire un pelín, el torso también está involucrado, todo eso lo voy viendo. Aquí hay dos referencias al mismo tiempo, por lo cual no me puedo fiar del movimiento porque ves el brazo cómo se mueve. Eso porque utilicé dos referencias, que la primera parte de una me gustaba y la segunda parte de otra me gustaba, entonces las junté. Entonces bueno, tienes que apañártelas un poco en este caso para mantener la animación coherente. No vas a mover el brazo aquí porque realmente no es lo que pasa en ninguna de las dos referencias, lo que al juntarlas pues el brazo lo tenía en posiciones diferentes. Luego aquí, cuando hace el gesto este, ves que lo exagera un poco, en la referencia es un poco más sutil, pero aquí lo exagera un poco porque, puesto que es animación, lo queremos exagerar. Ves cómo se dobla la muñeca aquí, levemente no se mantiene el mismo ángulo, sino que se dobla un poco, se relaja un poco. Pues aquí también he exagerado esa, esa relajación en la muñeca para que se vea. Ves cómo se estiran los dedos un poco. Aquí en la cámara principal está mucho más exagerado que en la referencia, puesto que, pues eso, ¿no? Queremos exagerar todo eso. Ves cómo relajo la muñeca también un poco, involucrarla, todo eso, pues lo voy involucrando. El hombro también ves cómo lo exagero mucho más. Porque puesto que es animación, quiero exagerar todo eso. Luego también ves cómo el torso se mueve hacia atrás, gira hacia atrás y las caderas giran hacia adelante. ¿Por qué? De nuevo, el torso y las caderas se van a mover en sentidos opuestos. Entonces casi siempre vas a querer crear el contraposto, ¿no? Si el torso se mueve hacia atrás, pues sabes que las caderas se mueven en el sentido opuesto. Si el torso se mueve hacia adelante, las caderas en el sentido opuesto. Siempre vas a querer tener ese tipo de relación. Pues entonces, pues eso, ¿no? Involucro todo, vale, perfecto. Luego aquí cuando se relaja, lo mismo, ves que las caderas y el torso se mueven en sentidos opuestos. Ves aquí, pum, el hombro se relaja, la muñeca se relaja, todo baja. Entonces ves como también está exagerado de la referencia. Ves como aquí en la referencia es mucho más sutil. Simplemente gira la cabeza un poco y baja la mano. Pero en la animación yo hago que el torso gire más, se achate un poco más al exagerar más el movimiento de las caderas, achatamos un poco más el cuerpo. Todo es como la referencia lo utilizamos como referencia, pero intentamos exagerar lo máximo que podamos, manteniendo la esencia de la animación, de la idea que tenemos.
Entonces ves también la mano, pum, pasa por la cara. Luego aquí el gesto, también, pum, ves que aquí está mucho más exagerado en mi animación, el giro de cabeza, pero mantengo las proporciones. Por ejemplo, aquí en la cabeza ves que gira hacia adelante y gira hacia el lado. Pues lo mismo aquí, gira hacia adelante y gira hacia el lado. Intento mantener el mismo tipo de movimiento, pero lo exagero. Aquí la muñeca, aquí hago un pequeño gesto con la muñeca porque en la referencia está completamente quieta. Entonces tampoco quiero que se quede congelada. Aquí hago el gesto, ves el hombro también está mucho más involucrado, todo, ¿no? Todo está mucho más involucrado en esto. Ves que las caderas también se mueven un poco, todo el cuerpo se mueve. Entonces ves como, pum, intento analizar muy detalladamente la referencia para exagerarlo todo. También la expresión facial, también te puedes dar cuenta que a lo largo de todo esto he ido creando las poses de expresión facial. Aquí exagerada, aquí mira hacia abajo, aquí ves, pum, la tensión, las cejas bajan, las mejillas suben, todo, creo el squash en la cara, las cejas bajan, las mejillas suben, los párpados se cierran, creando el centro del squash, como en la línea de los ojos, lo de abajo sube y lo de arriba baja. Entonces creo el squash. Aquí el stretch, las cejas suben, los ojos se abren y las mejillas bajan y la mandíbula se abre un poco, entonces creamos el stretch en la cara, pum. También ves que en la referencia lo tengo, ¿no? Creamos squash y stretch, lo cual es esencial para una animación entretenida, que haya contraste. Luego todo baja. Aquí crearé el overlap, que es que las cejas bajarán, la mandíbula bajará y la mano bajará. Entonces es importante que no, cuando creemos los in-betweens, que no baje todo de golpe, sino que crearemos el overlap de cejas, boca, mano, o el orden que tengamos, pero que no baje todo de golpe. Aquí, como por donde iba la expresión, pum, creamos la expresión facial, está hablando. Como ves, el lip sync aún no lo estoy creando, eso lo dejaré para la siguiente fase. Y aquí vuelve, pum, ves la línea de acción que intento crear. Siempre intento crear líneas de acción en las poses que se vean bien, para hacerlo lo más bonitas posibles. Ves cómo la línea de acción fluye en el cuerpo y luego de brazo a brazo también hay una bonita línea de acción que en la referencia también la puedes apreciar un poco. Entonces siempre intentar crear eso en buenas poses y con buenas siluetas y todo. Aquí ves también como un simple giro de cabeza. Aquí también cambiaba de referencia. Ves aquí como un simple giro de cabeza. Involucro también el torso, ¿no? Giro el torso levemente, hasta las caderas están involucradas. ¿Ves? Levemente. ¿Ves cómo giran un poco? ¿Por qué? Porque quiero involucrar siempre. No hay nada que se vaya a quedar congelado. Entonces, pum. Gira la cabeza y se ajusta el torso levemente. Y ves hasta la muñeca también la muevo un poquito para que se sienta conectada. Entonces voy, con cada pose que creo, muevo todo, pero no hace falta que lo hiper exagere. Simplemente con que cree el sutil movimiento es suficiente para que se note conectado. Lo importante es la proporción, la relación entre las diferentes partes para que se vea conectado de verdad. Y aquí pues lo mismo, pum, pum. Y ya se levanta y ves como también involucro todas las partes del cuerpo, el torso, la cadera y todo. Y con respecto a dónde mira el personaje, es muy importante realmente que lo tengas en la referencia. Es decir, que en la referencia ya tengas un buen acting de hacia dónde mira el personaje. ¿Por qué? Porque si no tienes un buen acting, realmente va a ser difícil crear el acting desde el Blender, desde el programa de animación. Entonces realmente lo que quieres es tener un buen acting donde, por ejemplo, ves, pum, mira hacia abajo, mira hacia arriba, mira hacia abajo. Gentleman ves que se note que está pensando, que cuando veas tu referencia realmente te lo llegues a creer, que pueda ser real el personaje. Porque si tú miras tu referencia y dices, obviamente se ve falso, cuando lo pases a tu animación, lo más seguro es que no consigas que sea creíble. Entonces, bueno, pues eso son lo que hay que tener en cuenta a la hora de crear el blocking.
buscar los extremos de los movimientos. Ves que siempre he buscado pum, 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 todos los extremos de cada movimiento. Y las poses de oro, lo más importante, las poses que determinan, que enseñan la animación, que transmiten la idea de la animación a la audiencia, las creamos, les dedicamos tiempo para que sean coherentes entre ellas, y una vez que tengamos esto, pues simplemente pasaremos a empezar a hacer el Blocking Plus, que es añadir más poses entre medio. Y bueno, hasta aquí sería la parte del vídeo este. Lo que te vuelvo a repetir, lo más importante es que cuando analices la referencia, analices las proporciones de movimiento entre cada parte del cuerpo. Cómo se mueve la cabeza en relación al hombro, cómo se mueve la cabeza en relación al otro brazo, cómo se mueve el torso en relación a las caderas, cómo se mueve, los ángulos de giro de cabeza, en qué ángulo gira, lateralmente, verticalmente, analízalo todo, ¿no? En las proporciones de si en la cabeza gira en este sentido y el hombro en qué sentido gira en relación a la cabeza. No solo mires en cada parte individualmente, sino en relación a otras partes del cuerpo. Porque entonces podrás tener una idea más de conjunto, ¿no? Porque hay veces que igual ves el hombro y dices, creo que el hombro funciona bien, pero la cabeza no acaba de funcionar. Y cuando lo analizas el hombro en relación a la cabeza, cómo se mueven en la referencia y cómo se mueven en tu animación, puedes ver, vale, en mi animación el hombro está haciendo esta cosa rara. Entonces, pues es eso, ¿no? Intentar utilizar otras partes del cuerpo como referencia para acabar de pulir cada parte del cuerpo. Entonces, bueno, hasta aquí sería el blocking y ahora nos tocaría empezar el Blocking Plus.